soldados muertos durante un ataque aéreo. Y creo que las bombas cayeron sobre las 11 de la mañana, si no recuerdo mal. Mientras yo estaba allí, la portera salió con el primero de los cuerpos. Estos niños de 5 años no murieron durante la Segunda Guerra Mundial, sino en un conflicto anterior. En 1915, los cepelines alemanes sobrevolaron Gran Bretaña y por primera vez iniciaron una campaña de bombardeos aéreos contra la población civil. Era la primera vez que vivíamos una guerra. Y no sabíamos qué era lo que pasaba. Nunca sabíamos cuándo empezarían los ataques. Y no nos avisaban, como se hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando empezaron los ataques de los cepelines no había defensas. En mayo de 1915 solo había 33 baterías antiaéreas en todo el país. Fue el inicio de una campaña de 2 años y medio que se cobró la vida de varios centenares de personas y cuyo efecto psicológico fue tan poderoso como el del Blitz de la Segunda Guerra Mundial. Esas sí que eran armas de destrucción masiva, temibles armas nuevas de terror, y nadie sabía lo devastadoras que serían. Esta es la historia olvidada del primer Blitz del mundo. El primer Blitz. Hace 90 años, el último dirigible alemán derribado sobre Gran Bretaña cayó y ardió en este campo. Fue por la tarde, por supuesto, porque empezaban a aparecer cuando oscurecía. No aparecían a plena luz del día para que les derribasen. Mi madre dijo: «Ven a mirar, hay un cepelín sobre la casa». Un montón de ellos se acercaban esos días, pero no pasaban sobre nuestra casa. Así que cuando uno se acercó tanto, me dijo: «Ven a mirar». Le dispararon mientras pasaba sobre Zarpanas y evidentemente le dieron en la parte de abajo. Se incendió. Por supuesto, sabíamos que caería en algún sitio y al día siguiente descubrimos que había caído en Ciberton y fuimos hacia allí. Phyllis Reese, de 95 años, tenía solo 6 cuando en 1917 fue testigo de la destrucción del L-48, un cepelín alemán que volvía a casa tras un bombardeo sobre Gran Bretaña. Nueve décadas después, un equipo de arqueólogos especializados en la Primera Guerra Mundial ha venido al lugar donde se estrelló, no muy lejos del pueblo de Ciberton, en Suffolk. Es la primera vez que se excava arqueológicamente el lugar de la caída de un cepelín en Gran Bretaña. Hemos usado detectores de metales para establecer dónde fue el impacto. Y ahí es donde estamos trabajando, por aquí. Hemos usado los detectores de metales para saber dónde hay más concentración de pequeños escombros metálicos del cepelín derribado. Una noche de junio de 1917, 3 cazas británicos atacaron al L-48, prendiendo fuego al inflamable hidrógeno del cepelín y derribando al dirigible.
Recuerdo cuando lo vi por primera vez. Esa cosa enorme parecía llenar todo el campo. La caída fue el último movimiento de una campaña de terror que había dominado a Gran Bretaña durante los anteriores 2 años y medio. ¿Estas fotos las tomaron los reales cuerpos aéreos en 1917? Sí. Pero da la sensación de que es una zona muy delimitada la que está quemada. Sí, es como si un telescopio se hubiera cerrado sobre... Totalmente, sí. Fue muy impresionante ver todo eso calcinado. Todavía tenía forma de cepelín. Era una cosa enorme y estaba totalmente quemada. Y sabíamos que quien quiera que hubiese debajo ya no seguiría vivo. ¿Y estas personas que hay aquí? ¿Quiénes eran? Eran civiles que se acercaron a curiosear y el cordón de soldados evitó que la gente se llevase cosas o pedazos. Sabemos que había una operación oficial masiva después de derribar a un cepelín. Las autoridades se llevaban la mayoría de los escombros y las cosas que quedaban se las llevaban los que querían algún recuerdo. 90 años después, en el lugar donde cayó el cepelín, solo quedan pruebas fragmentadas. Estos son algunos de los objetos más interesantes que se han recuperado en esta excavación. Tenemos una aleación de aluminio en buenas condiciones, probablemente de la góndola. Está en buenas condiciones para estar en una tierra tan ácida. Tenemos un fragmento de la estructura geodética de la estructura general del cepelín. También muestra un poco de corrosión, pero está en buenas condiciones para tener 89 años. Este ejemplo es el gemelo de un oficial que muestra el ancla, la corona imperial y la cuerda, con la palabra extrafino, que es un sello normal en todos los transportes y los botones militares alemanes. Y también se puede ver que aquí detrás hay pruebas de que estuvo sometido a un calor extremo. Finalmente, quizá una de las cosas más interesantes que he visto, una bala británica 303. Es muy difícil identificar una fecha con este tipo de proyectiles redondos, pero creo que debido a la situación y a donde se recogió, a la profundidad que lo encontró el detector de metales, estoy dispuesto a afirmar que es una de las balas que derribó al L-48. El L-48 era enorme. Con más de 180 metros de largo, era más grande que cualquier otro vehículo de batalla de la época. Para los alemanes, la pérdida del L-48 significó el final de una era que había empezado casi 2 décadas antes. Tres años antes de que los hermanos Wright despegaran en Kitty Hawk, el conde alemán Zeppelin preparaba su dirigible rígido. Una estructura sólida de aluminio cubierta y llena de hidrógeno. Un gas más ligero que el aire. Maniobrable y con una velocidad de hasta 80 km por hora, el dirigible fue revolucionario. La gran ventaja del dirigible rígido es que puedes hacerlo mucho más grande. Así que puedes llevar más combustible y aplicar más potencia. Así que puedes crear un sistema completo que te permita viajar muy lejos. Y la mayor ventaja del dirigible rígido era su alcance. Podía recorrer grandes distancias comparado con un avión que en 1914 apenas podía despegar y volver a casa. Un nuevo y glamuroso medio de transporte. En 1914, los cepelines, que era el nombre que les habían dado, habían volado más de 160.000 kilómetros y habían transportado a 37.000 pasajeros civiles sin ningún problema. Pero incluso en 1908, los escritores de ficción, como H.G. Wells, previeron el potencial del cepelín como instrumento de guerra. Y no pasó mucho tiempo antes de que el ejército alemán se interesara por los cepelines. La Marina alemana vio rápidamente las ventajas del dirigible como plataforma de reconocimiento de largo alcance. Y como la única manera de asegurarse esa visión desde el cielo, que evitaría que su flota, numéricamente inferior, se viese atrapada por los británicos. La flota de dirigibles de la Marina alemana sería dirigida por un joven oficial llamado Peter Strasse,
a quien vemos aquí con el anciano conde Zeppelin. Fue Strasse quien vio el gran impacto militar que los Zeppelines podrían tener y afirmó que se podía superar a Inglaterra mediante dirigibles. Poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial, la Marina británica bloqueó a Alemania, intentando que se sometiera mediante una hambruna. La Marina alemana tomó represalias contra los civiles británicos, bombardeando los pueblos costeros ingleses de Scarborough, Whitby y Hartlepool antes de Navidad de 1914. Pero los alemanes darían un paso todavía más audaz el mes siguiente, cuando extendieron el conflicto desde el mar al aire. El 19 de enero de 1915, dos dirigibles, el L3 y el L4, se acercaron a la costa oriental de Inglaterra. Mientras el L4 se dirigía hacia el norte, el L3 voló hacia el sur, hacia el pueblo costero de Great Yarmouth. El L3 soltó un racimo de bombas. Está aquí. En el cementerio de Kitchener Road, en Great Yarmouth, Joan Roberts y su hijo Christopher visitan la tumba del tío abuelo de Joan, Sam. Ahí está. La familia no sabía nada de la existencia de la tumba, hasta que un historiador local la descubrió recientemente. Es un poco diferente, ¿verdad? Sí. Samuel Alfred Smith, asesinado por una bomba de un Zeppelin, el 19 de enero de 1915, a la edad de 53 años. Esa noche, Sam Smith se convirtió en el primer civil británico de la historia en perder la vida en un bombardeo aéreo. Mi tío bisabuelo. Este es Samuel. Ese es Samuel, sí. Bien, y ese también. A las 8:25 de la tarde, el Zeppelin L3 lanzó 7 bombas explosivas. Fue la bomba que cayó aquí, en la zona de la llanura de San Pedro, la que mató a Sam Smith. Martha Taylor, de 72 años, también murió. Esa noche hubo otros 3 heridos en Great Yarmouth. Eso es, ahí está. Mira, la primera casa de Gran Bretaña en sufrir los daños de un ataque aéreo con dirigibles, el 19 de enero de 1915. El taller de Sam estaba justo ahí, en ese hueco. Sí. Ahí. Sí, ese es el 16, y él estaba en el 16A. Y salió de su taller y se quedó en la puerta. Le alcanzó la metralla. Quedó malherido. Tenía heridas en la cabeza y al final, cuando le encontraron, le declararon muerto. Una hora más tarde, el segundo dirigible, el L4, se acercó a la costa de Norfolk, al norte de Hunstanton. 30 minutos después, lanzó su carga mortal sobre King's Lynn y mató a 2 personas e hirió a otras 13. Que la gente fuera asesinada en su casa, en su calle, desde el aire, era algo nuevo. Los escritores de ciencia ficción, como H.G. Wells, habían escrito sobre ello, pero de repente ocurría. Era el horror de la guerra moderna y fue una gran sorpresa. Los primeros 2 ataques sobre Great Yarmouth y King's Lynn demostraron lo mal preparada que estaba Gran Bretaña para una guerra aérea. Cuando empezaron los ataques de Zeppelines, la mayoría de sus objetivos estaban bien iluminados. Nadie había pensado en tomar precauciones contra los ataques aéreos, en cómo enfrentarse a esa amenaza. No fue hasta el verano de 1916 que se ordenó un apagón general en Londres que paralizaba la ciudad por la noche. La idea de la ofensiva alemana contra Gran Bretaña, tanto por tierra como por aire, era demostrar que el centro del Imperio Británico era vulnerable. De hecho, Winston Churchill, el primer lord del almirantazgo británico, había anticipado la amenaza que suponían los Zeppelines en 1910. Apenas un mes después del estallido de la Primera Guerra Mundial, Churchill autorizó los bombardeos de los hangares de dirigibles alemanes. Un acontecimiento que ocuparía las portadas de los periódicos.
Lo que hacían era llevar las bombas en la cabina y lanzarlas por un lado cuando llegaban a su objetivo. El exitoso aunque primitivo bombardeo del Zeppelin se apoderó de la imaginación de la prensa británica. 3 semanas después, otro piloto británico, el teniente de vuelo Reggie Marrix, llegó un paso más allá. Destruyó un dirigible en tierra. Que pudiera subirte a un avión de esa época, volar 240 kilómetros y lanzar una bomba sobre un objetivo estratégico fue un paso importante en la mentalidad de la época. En nuestra época le llamaríamos ataque preventivo. Y a pesar del éxito de los ataques preventivos, la guerra en el frente occidental era el foco principal. Y los líderes militares y la mayoría de los aviones se enviaron allí para apoyar a las tropas en tierra. Durante la primavera de 1915, los cepelines alemanes continuaron atacando Gran Bretaña Oriental, con una intensidad cada vez mayor y un aumento en el número de bajas. Los ataques eran una experiencia nueva para los civiles británicos. La última vez que alguien había atacado directamente a los civiles había sido cuando los holandeses habían atacado Medway en 1667, así que para mucha gente era aterrador. Los cepelines atacaban con impunidad y, por desgracia para sus víctimas, sin dar ningún aviso. Había policías en bicicleta con pitos y también ruido de matracas. Cuando llegaban los ataques, nos sacaban de la cama. Nos llevaban a la cocina y nos sentábamos debajo de la mesa hasta que pasaba todo. Algunos de los consejos que se daban ahora nos parecen muy raros. ¿Qué hacer durante un bombardeo aéreo? Vaya a la bodega y llévese el whisky. Mucha gente fue a casa del forense de la zona, que también era enterrador, porque allí tenían el sótano reforzado. Pero no teníamos refugios. Algunas casas tenían sótanos que se podían usar, pero siempre queríamos estar con otra gente. Salíamos a la calle para hacerlo. Mientras aumentaba el número de bajas civiles, los periódicos, indignados, publicaban fotografías de las mujeres y los niños inocentes que habían muerto. El público, enfadado y asustado, empezó a rebelarse contra la gente que debía protegerles. Cuando bombardearon Hull, los soldados del ejército recibieron una paliza en las calles del pueblo porque no había habido una defensa adecuada. Existe el caso de un vehículo de los Reales Cuerpos Aéreos que fue apedreado tras un ataque sobre Beverley, en el este de Yorkshire, así que había una preocupación porque las defensas no eran adecuadas. El problema con las defensas aéreas británicas al principio de la guerra era que los aviones que quedaban eran viejos, lentos, y no podían trabajar a la misma altura que los cepelines. La colección Shuttleworth tiene la mayor cantidad del mundo de aviones británicos de la Primera Guerra Mundial. En 1914, la defensa aérea se dividía entre los Reales Cuerpos Aéreos y el Real Servicio Naval Aéreo. Cuando miramos un Zeppelin vemos algo muy grande. Tiene 180 metros de largo y 18 metros de ancho, así que pensamos que sería relativamente fácil de derribar. Pero creo que era exactamente lo contrario. Es intrigante, ¿verdad? Alambre, madera y tela.
Esos eran los materiales de un caza de guerra típico de la Primera Guerra Mundial. Lo que debemos recordar sobre el estado de las fuerzas aéreas al principio de la Primera Guerra Mundial en 1914 es que los aviones solo tenían 11 años, así que todo estaba muy verde. Aquí estamos, la parte comercial. La oficina es básicamente contrachapado, lona y alambre. No había mucha protección para el piloto, como ven. Era solo una cubierta fina y estaban a 5.000 o 6.000 metros a una temperatura de unos 20 grados negativos. Sí. No estaban muy cómodos. Si miramos adelante, tenemos el altímetro arriba y un indicador de velocidad del aire debajo. Un interruptor de ignición aquí abajo. Un indicador de nivel. La organización en tierra era prácticamente inexistente. Se formaban escuadrones con diferentes tipos de aviones en lugar de clasificarlos. Había pilotos que se entrenaban ellos mismos o se pagaban sus propios entrenamientos. Si la vida de los pilotos era difícil en tierra, en el aire era aún peor. Era un ambiente muy básico. Estaban expuestos a los elementos, así que a su alrededor soplaba un viento de entre 140 a 190 kilómetros por hora, y en cuanto cogían altura, la temperatura podía bajar hasta 2 grados cada 300 metros. Así que a 5.000 o 6.000 metros la temperatura estaba entre 15 y 20 grados bajo cero. Además, la altitud lleva implícita la falta de oxígeno, lo que reduce la potencia del motor. La falta de oxígeno también reducía la función motora del piloto, así que no podían pensar con claridad. Con unas defensas aéreas prácticamente nulas, los ataques de los cepelines continuaron. La cifra de muertos aumentó, y Londres se convirtió en el principal objetivo por primera vez. La noche del 8 de septiembre de 1915, un solo cepelín, el L-13, cruzó el canal hasta la costa oriental inglesa y se dirigió directamente hacia la capital. El L-13 estaba dirigido por Heinrich Mathy, de 32 años, uno de los capitanes de Zeppelin con más experiencia y más audaces. Mathy, un navegante experto, era un personaje infame a causa del impacto de sus anteriores ataques. Incluso había fanfarroneado ante un periodista diciendo que bombardearía Londres 3 veces seguidas o moriría en el intento. Sobre las 11 de la noche, Mathy lanzó sus primeras bombas sobre Golders Green, al norte de Londres, antes de bajar hacia el centro de la ciudad. David Warren es guía turístico y lleva a los grupos por la ruta del ataque de septiembre de Mathy. Una de las partes más importantes de la visita es el pasaje de Lamb's Conduit en Holborn. El dirigible L-30 pasó por encima de donde estamos nosotros y lanzó una bomba de 50 kilos que golpeó una lámpara que mató a Henry Coombs, un empleado de la Compañía de la Luz. Cayó sobre el pub Dauphin y detuvo el reloj a las 10:40, reloj que ha seguido así hasta hoy. La explosión abrasó el pasaje Lamb's Conduit, causó daños en los números 7 y 10 e incendió esos 2 edificios. Mathy continuó lanzando bombas y acercándose a su objetivo principal, los almacenes textiles de Bartholomew Close, en la ciudad de Londres. A bordo del L-13 iba la mayor bomba utilizada en los ataques con cepelines. El L-13 estaba colocado para atacar su objetivo principal, el centro de artículos textiles que estaba hacia allí, pero evitando la catedral de St. Paul, que está justo detrás de nosotros. Charles Henley, que era bombero de guardia en la zona en ese momento, oyó un ruido extraño a lo lejos, como el zumbido de un motor, y de repente hubo un ruido espantoso. Cuando Charles Henley volvió en sí, miró a su alrededor y vio que la plaza estaba totalmente destrozada. Desde ahí arriba, el capitán Heinrich Mathy miraba hacia abajo. Después diría que en el radio de explosión de la primera bomba, de 300 kilos, lanzada sobre Londres, todas las luces habían desaparecido. El ataque dejó 26 muertos y 87 heridos. También causó daños por valor de $500,000, unos 730.000 euros, convirtiéndolo en el ataque aéreo de mayor coste de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que solo 26 baterías antiaéreas defendían todo Londres,
Sus efectos esa noche habían preocupado a Mathy. Escribiría una carta a su mujer pidiendo que un buen ángel corra a proteger mi nave de los peligros que pueblan el aire a su alrededor. La colina de Monkham's Hall, al noreste de Londres, es una posición de ventaja sobre la ciudad. Aquí es donde el grupo arqueológico de la Primera Guerra Mundial ha venido para investigar los restos de una posición antiaérea de la guerra. Esta plataforma fue una de las posiciones defensivas construida en un anillo de acero alrededor de Londres. Fue el primer intento de defender la ciudad de un ataque aéreo. Esta fue la primera guerra aérea que se libró. Así que este es el primer sistema de defensa aéreo construido. ¿De dónde salieron las armas? ¿Son armas hechas especialmente como armas antiaéreas? ¿O eran armas que se adaptaron de la Marina o algo así? No sé la respuesta a esa pregunta. No, parece ser que no. Todo fue una improvisación. Se hacían ajustes después de las pruebas y parece que estas armas rápidas de 76 milímetros eran una adaptación de una pieza de artillería corriente. Podían disparar hasta 5.400 metros de altura. Quizá eso fuera en condiciones óptimas. Normalmente no debían llegar a ese rendimiento, pero parece que alguna vez sí consiguieron llegar tan lejos. ¿Y si disparaban verticalmente, no corrían el riesgo de que las balas cayeran? Sobre ellos. Los documentos sugieren que hubo bastantes bajas, bastantes muertos, bastantes heridos, por los fragmentos de los proyectiles antiaéreos británicos que explotaban en el cielo y caían. Las armas antiaéreas no eran muy efectivas para derribar nada. Tras la guerra se estimó que seguramente había que disparar 8.000 proyectiles para dar una sola vez. Y evidentemente acertar no significaba necesariamente matar. Así que los cepelines no solían ser derribados por las armas antiaéreas. Pero esta especie de anillo de hierro que se construyó, y probablemente el hecho de multiplicar por 10 las armas existentes a lo largo de unos 2 años, supuso un aumento en la potencia de fuego, y empezó a resultar difícil para los cepelines entrar a Londres, que era su objetivo principal. $90 años después, los detectores de metales siguen encontrando aterradores recuerdos de esa guerra. Esta vez, un proyectil antiaéreo sin explotar. Las excavaciones tendrán que detenerse mientras los artificieros sacan el proyectil. Pero el ejército había desarrollado modos menos evidentes de ayudar a combatir la amenaza de los cepelines. Los cepelines alemanes usaban mucho la radio, así que se podía descubrir dónde estaban con técnicas de rastreo de dirección. Se conocían como DEFIN. Si era una frecuencia de radio con los códigos navales alemanes en el aire, era evidente que era un cepelín y se podía rastrear, cosa que se hacía. Incluso se podían leer los códigos de los lugares a los que iban y lo que harían. A menudo se decía que los británicos sabían mejor dónde estaba un cepelín que la propia tripulación del dirigible. Además, el dirigible empezaba a mostrar su peor defecto. En Francia, un cepelín que volaba abajo se había convertido en una hoguera cuando le había alcanzado el fuego antiaéreo. Sin paracaídas, la tripulación se quemó viva mientras el dirigible caía. A pesar de estos peligros, en 1916 el número de ataques sobre Inglaterra había aumentado significativamente. Mi madre y todos los vecinos estaban muy preocupados porque una cosa tan grande pudiera cruzar Londres. En cuanto a la indignación pública, empezaron a haber disturbios contra los alemanes en el East End. Por ejemplo, hubo unos disturbios en Stoke Newington. Hay historias sobre pastores alemanes apedreados en las calles y ese tipo de cosas. Cualquiera que tuviera un apellido alemán corría el riesgo de convertirse en un objetivo. Los dueños de las tiendas eran los objetivos. Los persiguieron tan rápido como pudieron.
Y por supuesto, eso supuso un cambio, porque evitábamos sus tiendas. Los alemanes quisieron valorar el impacto de sus ataques, interrogando a los soldados británicos capturados. Los oficiales británicos capturados decían que no tenían ningún valor militar, que no atacaban objetivos militares, que eran inútiles, una pérdida de tiempo. Pero lo interesante es que los soldados rasos interrogados por los alemanes decían que sus madres, sus mujeres, sus hermanas o quien fuera les habían dicho que esos ataques tenían un gran impacto sobre la moral del país. En marzo de 1916, las armas británicas empezaron a funcionar bien, cuando el L-15, dañado por el fuego antiaéreo, se vio obligado a aterrizar sobre el mar frente a la costa de Kent. Pero fueron los aviones de los recién creados escuadrones de defensa los que tuvieron el mayor impacto sobre la batalla británica contra los cepelines. En verano de 2006, el estandarte del 39º Escuadrón de la RAF se entregó en Clement Danes, la iglesia de las Reales Fuerzas Aéreas en la calle Strand de Londres. El escuadrón se había disuelto tras 90 años de servicio. Formado en mayo de 1916 como uno de los 4 escuadrones de defensa, su propósito era defender Londres de la amenaza de los cepelines. Tendría un dramático impacto sobre la guerra aérea en Gran Bretaña. Uno de sus primeros pilotos obtuvo la Cruz de la Victoria por sus acciones contra los cepelines. El teniente William Lee Robinson se convirtió en un héroe de la noche a la mañana, cuando el 3 de septiembre de 1916 derribó el primer dirigible alemán sobre suelo británico. Lee Robinson voló cerca del dirigible y disparó varias balas a los globos llenos de hidrógeno. Como muestran estas fotos de la época, hizo caer en picado al SL-11, lo que mató a toda su tripulación. Por esa gesta, Lee Robinson obtuvo la Cruz de Victoria. Pero el verdadero alcance fue tecnológico. Utilizó balas incendiarias acabadas de inventar, que ardían cuando se disparaban, prendiendo el hidrógeno del dirigible, muy inflamable. El final del verano de 1916 debía haber sido el momento álgido de la ofensiva de los cepelines. Llevaron a cabo algunos ataques masivos, en una ocasión con 16 dirigibles. Pero los británicos tenían las balas incendiarias. Los cazas que podían organizarse y colocarse en el lugar adecuado, con los cepelines iluminados por los focos, podían disparar grandes cantidades de balas explosivas e incendiarias que hacían arder el gas de los dirigibles. Y eso tuvo un tremendo impacto. Así que hubo gente que salió a la calle a bailar de alegría, a cantar, incluso a tocar la gaita en algún lugar. Las tripulaciones de los dirigibles alemanes se resintieron mucho de la pérdida del SL-11. Y el famoso comandante de Zeppelin, Heinrich Mathy, lo sufrió especialmente. Escribió a su mujer: «La guerra se está volviendo seria. Deseo con todas mis fuerzas que no tengas que hacer ningún sacrificio por la patria y que yo siga a tu lado para rodearte de amor, como si fuera un vestido». La noche del 24 de septiembre de 1916, Alemania lanzó un ataque con 12 cepelines contra Gran Bretaña, dirigido por Heinrich Mathy, en el L-31. Los dirigibles fueron recibidos por la dura resistencia de las defensas británicas. La primera víctima fue el L-33, que tras lanzar sus bombas incendiarias sobre el East End londinense, recibió el impacto del fuego antiaéreo. Perdió gas y se vio obligado a aterrizar en un campo de Essex. Quedaba tan poco hidrógeno que la tripulación no pudo destruir el dirigible antes de entregarse.
Las fuerzas británicas incluso consiguieron salvar uno de los motores para utilizarlo. Toda la tripulación del L-33 sobrevivió. Tuvieron suerte. Esa misma noche, Mathy y su tripulación del L-31 vieron con horror cómo su dirigible gemelo, el L-32, estallaba en llamas y caía en picado. El L-32 había sido alcanzado por las nuevas balas incendiarias y cayó aquí, en Great Barsted, en Essex. Debido a las restricciones de peso, las tripulaciones de los cepelines no podían llevar paracaídas. Toda la tripulación murió al caer. El piloto que había derribado el dirigible era el teniente Frederick Sowery, también del 39º Escuadrón, aquí en compañía del ganador de la Cruz de Victoria, Lev Robinson. Cuando los periodistas alemanes le preguntaron a Mathy si ardería o saltaría si le atacaran, este contestó: "No lo sabré hasta que ocurra". En el L-31, Mathy y su tripulación tenían una premonición. Es cuestión de tiempo que nos unamos a los demás. Si alguien dijera que no le persiguen las imágenes de los dirigibles en llamas, sería un fanfarrón. Solo faltaba una semana para que sus peores miedos se hicieran realidad. Una noche en particular, mi padre vino y me cogió de debajo de la mesa. Me llevó a la puerta principal, me levantó y desde la puerta miramos hacia el norte. Allí había un cepelín que caía envuelto en llamas. Lo que Jack Brown vio esa noche eran casi con seguridad los restos humeantes del cepelín L-31, con Heinrich Mathy y su tripulación a bordo. El L-31 cayó hecho una bola de fuego aquí, en Potters Bar, en Hertfordshire. Mathy y toda la tripulación murieron. Fue el segundo teniente Walston Tempest, del ya famoso Escuadrón 39º, el que derribó al L-31. Tempest describió los últimos momentos del dirigible. Se puso rojo por dentro, como una linterna china gigante. Cuando Tempest derribó el L-31 de Mathy en octubre de 1916, como el fuego le daba miedo, Mathy saltó. Y hay unas fotos famosas de la huella que dejó el cuerpo al caer en el campo. Todavía estaba vivo cuando le encontraron, pero murió inmediatamente. En el funeral de la tripulación del L-31 en Potters Bar, Hertfordshire, sonó el toque de retreta. El ataúd del comandante del Zeppelin llevaba una simple inscripción: Comandante Mathy, muerto en acto de servicio el 1 de octubre de 1916. En Alemania, la noticia de la muerte de Mathy se recibió con incredulidad. Como escribió un oficial, con él se fueron la vida y el alma de nuestro servicio de dirigibles. Que los británicos consiguieran derribar al hombre que tanto los alemanes como los británicos suelen considerar el as de ases entre los comandantes de Zeppelin fue muy significativo. Y eso, sumado a todos los acontecimientos del mes anterior, supuso el final de la amenaza de los Zeppelines. Pero el jefe del servicio naval aéreo, Peter Strasse, no iba a rendirse. Ordenó una nueva flota de supercepelines que llegaran a grandes alturas. La ventaja original de los cepelines había sido su capacidad de operar a mayor altura. Cuando los aviones británicos llegaron a esa altura, los dirigibles se convirtieron en blancos fáciles. Para recuperar su ventaja, los cepelines debían volar aún más alto. En 1917 se entregó el primero de estos cepelines de altura
y los alemanes intentaron aprovecharlo. Por desgracia, al volar alto hay problemas de oxígeno. Así que las tripulaciones se intoxicaron y se volvieron todos un poco locos por efecto de la falta de oxígeno. Se congelaban porque no había ningún sistema de calefacción. A menudo los objetivos no se veían, así que era imposible alcanzarlos. Podrían haberse quedado ahí arriba para siempre, y cuando bajaban y se acercaban a su base, o cuando se perdían porque volaban muy alto, tenían que bajar y se volvían vulnerables. Acabó siendo un problema. Estos nuevos dirigibles eran tan vulnerables que el L-48 que cayó en Theberton, Suffolk, fue derribado durante su primer bombardeo sobre Inglaterra. Creo que esperábamos que no hubiese ningún superviviente. Creo que sentíamos que habían venido a bombardearnos y si les podíamos coger nosotros antes, estábamos muy contentos. Así nos tomábamos la guerra. No queríamos que pasaran por encima, nos tirasen de todo y se saliesen con la suya. Pero incluso mientras los aliados brindaban por sus victorias sobre los dirigibles derribados, los alemanes estaban a punto de lanzar su nueva arma de terror, el bombardero. Y el Goethe fue el primer bombardero con bastante alcance para llegar a Inglaterra. El primer ataque con aviones fue en mayo de 1917. Fue en Folkestone y hubo una gran indignación pública. Una de las mayores sorpresas para los británicos fue que los aviones llegaban a plena luz del día, así que podían ver sus objetivos mucho mejor y causar muchos más daños que el Zeppelin. El primer ataque con bombarderos durante el día sobre Londres fue el 13 de junio de 1917. Y creo que las bombas cayeron sobre las 11 de la mañana, si no recuerdo mal. Jack Brown tenía 6 años en ese momento y estaba en la escuela, en Poplar, en el East End londinense. Nuestro maestro dijo: vamos a hacer un simulacro de ataque aéreo. Consistía en sacar el ala del pupitre y colocarnos debajo. Lo hicimos. Y en cuanto nos habíamos colocado allí, estallaron los cristales. Todo cayó y había humo y toda clase de cosas por todas partes. Una sola bomba cayó sobre el tejado y atravesó 2 pisos antes de estallar en la clase contigua a la de Jack. Lo recuerdo todo en silencio. No recuerdo ninguna explosión. No sé si es que me aturdió o qué ocurrió. Incluso cuando recuerdo los cristales que caían y se rompían por todas partes, sigo sin relacionarlo con ningún sonido. Recuerdo que no había pánico, no había miedo, porque todo era nuevo. Y había sido tan repentino que todos los niños estábamos desconcertados y asombrados. Salimos al patio. Mientras yo estaba allí, la portera salió con el primero de los cuerpos. En total, 18 niños de la escuela murieron en el ataque. Otros 37 resultaron heridos. Después, cuando llegué a casa, mi madre se acercó por la calle corriendo con un zapato puesto y el otro en la mano. Siempre la recuerdo así, corriendo. Y bueno, no sé, se detuvo y me miró. Y no recuerdo lo que ocurrió después. El tío de Andrew Hyde fue uno de los niños que murieron en el bombardeo. George Hyde, de 5 años de edad, está enterrado junto con los demás niños en una fosa común no muy lejos de la escuela. La reacción de la gente fue de desesperación y seguramente la mayor parte tuviera niños en la escuela, porque era una escuela grande. No se lo creían, que los alemanes pudieran llegar y matar indiscriminadamente y sin resistencia.
A la mañana siguiente volvimos a la escuela y cuando llegamos, el señor Denner, el director, estaba allí con la lista de alumnos. Pasó lista y recuerdo que estaba allí de pie y mientras decía los nombres, lloraba. Era un hombre corpulento, así que me impresionó mucho que un hombre de su estatura y de su importancia en mi vida estuviese en ese estado. Fue un gran golpe. Miles de personas siguieron la ruta de la procesión funeraria de los niños. Fue el funeral más grande que ha vivido el East End de Londres. Las familias recibieron tarjetas de condolencias. Además de las tarjetas inocentes que se entregaron a cada una de las familias, había una tarjeta más general que decía descarnadamente: en memoria de las víctimas de los traficantes de muerte alemanes. Lo que refleja el estado de ánimo de la gente en esa época, especialmente en ese punto de la guerra, y el odio que se les tenía a los alemanes y al Kaiser. Muchos contribuyeron a un fondo para construir un monumento conmemorativo para los niños, que sigue en pie en un parque cercano a la escuela. La indignación pública siguió siendo importante. Alguien dijo: una lucha justa entre hombres no importa, pero hacer la guerra sobre las mujeres y los niños no está bien, es cosa de bestias. Casi con seguridad la escuela de la calle Upper North no era el objetivo del bombardero. La precisión de los bombarderos en esos ataques debía ser muy primitiva. Y por supuesto, en lugar de atacar los muelles, atacaron la escuela. En esa época había un montón de propaganda en todos los periódicos y se quiso hacer creer a la gente que habían ido a bombardear deliberadamente la escuela. Pero ese tipo de cosas siguen pasando hoy en día, ¿no? Comparado con la carnicería del frente occidental, el número de bajas del primer Blitz fue mínimo. Pero el terror sufrido por la población civil fue tan horrible como el que se sufriría 25 años después, en la Segunda Guerra Mundial. Primero los Zeppelines y después los Goethe serían el plan de las siguientes campañas de bombardeos en las que los civiles se convertirían en objetivos integrales de guerra.